De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Y qué ganitas ya de escuchar esta sintonía, porque quiere decir que vamos a meternos de lleno en la literatura, entre libros. Hoy nos vamos de lleno, pues a hablar de uno de los padres, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español, y por la extensión de su obra también uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Ahora ella nos desvela de quién estamos hablando. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Con Marta González Peláez, ya sabéis que conectamos cada miércoles, nos vamos hasta Madrid para hablar con ella, y hoy nos desvelas. ¿De quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Lope de Vega, un autor que creo que aunque la gente pueda conocerlo más o menos, por lo menos el nombre le suena seguro. Eso está claro, el nombre le suena seguro, Lope de Vega, pero cuéntanos tú, ¿quién es Lope de Vega? Pues mira, Lope de Vega, como ya hemos dicho, ¿a quién no le suena? Por lo menos te suena su obra Fuente Ovejuna. ¿Es verdad? Y es que es uno de los autores más famosos de la literatura española y protagonista indiscutible de bromas y memes del Día del Padre. ¿Ah, sí? Sí, ahora veremos por qué. Porque tanto en amoríos como en obras fue muy, muy, muy prolífico. Se le atribuyen más de 3.000 sonetos, varios centenares de comedias, 2 esposas y al menos 11 amantes reconocidas. ¡Hala! Madre mía, ¿le dio tiempo a todo eso y encima a escribir? Y más, estas son las reconocidas. Vale, venga, pues cuéntanos un poquito, aparte, quién es y de dónde viene su familia, cuéntame. Pues mira, pese a lo que podemos imaginar de que antiguamente solo era famoso aquel que venía de una familia adinerada y tal, pues todo lo contrario. Lope de Vega venía de un padre que se llamaba Félix de Vega Carpio, que era bordador en Cantabria. Y pues bajó a Madrid por un amorío, y ese amorío pues lo llevó a la ruina, lo llevó a una mala situación. Así que fue su mujer quien vino a rescatarlo, Francisca, y de esta, entre comillas, preciosa historia de reconciliación nació Lope, el primero de los hijos del matrimonio. Así que podemos ver que de casta le viene al galgo. Madre mía, va heredado, ¿eh? Pero bueno, dirás, ¿y cómo un bordador? ¿Cómo el hijo de un bordador, por así decirlo? Llegó a ser uno de los grandes exponentes de la cultura española. Pero claro, es que Lope pasó parte de su infancia en casa de su tío abuelo paterno, Miguel de Carpio, que era inquisidor de Sevilla, y él le proporcionó una educación pues muy cuidada, ¿no? De hecho, desde niño se dice que Lope fue un niño súper precoz en el aprendizaje y en la composición, y que ya a los 5 años, sin saber escribir, compartía su almuerzo con los niños más mayores para que escribieran las obras que él les dictaba. O sea que le podemos decir que de alguna forma se lo debemos un poco todo a su tío, ¿no? Porque si se hubiera quedado con sus padres, a lo mejor no habría sido así. Claro, a lo mejor hubiera tenido otra educación, también Claro. Había educación relativamente pública en esa época, era la educación de los curas, pero claro, quizá no hubiera sido tan cuidado. Ahora también te digo, esta teoría de que él era un niño tan precoz y de que hacía obras ya a los 5 años, siempre están contadas o por él o por sus amigos, así que habrá que ver cómo de exageradas pueden estar esas historias. También puede ser. Bueno, pues cuéntanos un poquito también, nos has contado un poco su infancia, cómo fue su vida. Bueno, mira, su vida está interrelacionada sí o sí con las que han sido las mujeres de su vida. Cuando él era chiquitito, ya te digo, estuvo educado por su tío, pero más tarde sí que volvió a Madrid y estudió en un colegio muy prestigioso. Claro, ya venía con una educación básica de su tío, entonces pudo acceder a un colegio muy importante de aquí de Madrid, un colegio de curas. Y sí que debía ser muy buen alumno, pues más tarde fue admitido en otros colegios de distintas personalidades, de distintos artistas, que ya eran educación privada, por así decirlo. Entonces tú tenías que demostrar que lo valías para que te aceptaran. Con 15 años, Lope entra en el Colegio de los Manriques, que era un colegio de curas, un colegio para ordenarse sacerdote. Pero claro, 2 años después lo pillaron amancebado con María de Aragón. A sacerdote no iba. A sacerdote no iba.
Oye, se hará sacerdote, pequeño spoiler. Ala, va, mira, ¿ves? Por hablar. Pero vamos, misma línea. Se amancebó con María de Aragón. Amancebarse, no sé si la gente lo entenderá, significa que vives como si estuvieras en un matrimonio, pero sin estar casado. Es decir, vives con tu pareja, tienes relaciones y pues pero sin ningún tipo de permiso de Dios, que en esta época era importante. Es un término, no sé si bastante antiguo, ¿no? Sí, bastante antiguo, porque a día de hoy la mayoría de los jóvenes vivimos, bueno, yo vivía amancebados. Claro. Por eso. Bueno, la cosa ha cambiado mucho desde entonces, desde luego. Y menos mal. Exacto. Seguimos. El caso es que esta mujer, María de Aragón, aparecerá en muchas de sus obras con el nombre de Marfisa. Y con ella tendrá su primera hija, que se llama Manuela. Cuando Lope tenía solo 18 o 19 años, ya era padre. Era padre por primera vez. Entonces, claro, después de eso tuvo que dejar el colegio de sacerdotes, sus mecenas dejan de pagar los estudios, porque claro, en esta época si podías estudiar en educación privada era o porque venías de una familia rica o porque eras tan bueno que los mecenas te pagaban esos estudios. Y claro, después de este escándalo le dejaron de pagar los estudios y no consiguió el título de bachiller. Así que bueno, desde aquí quiero mandar un mensaje a todos los estudiantes cuyos hijos o ellos mismos se hayan repetido algún curso o cambiado de carrera porque la que habían elegido no les gustaba, que no se preocupen, que esto le pasa a los mejores, le pasa a Lope de Vega. Ya lo creo, ¿eh? En cuanto a que le pasa a los mejores, fíjate, Lope de Vega, que no terminó el bachiller y mira quién terminó siendo. Nos estás hablando de su vida y has comentado, bueno, no sé si hay algún apunte más al respecto. Sí, nos queda vida y mujeres por hablar. Ah, por eso digo que una de las cosas que nos has comentado es que precisamente gira mucho su vida en torno a las mujeres de la misma, ¿no? Y como me has dicho, tuvo unas cuantas amantes. Sí, es que es imposible separar su vida laboral, su vida privada, de la relación que ha tenido con distintas mujeres, porque al parecer es de estas personas cuyas relaciones personales le tiran mucho, le afectan a su vida. Entonces, vas a ver que es que no se puede separar. Precisamente por este escándalo, pues tuvo que dejar los estudios, entonces se vio obligado a trabajar como secretario de distintos aristócratas y pues acabaría alistándose en la Marina, pues, supongo que para sacarse el dinero. Y al regresar ya sí que volvió a retomar los estudios y el trabajo de secretario. Pero claro, sin abandonar sus amoríos, eso es lo primero. Hombre, eso era lo principal para él, ¿no? Parece ser. No sé si de ahí se nutría para luego escribir sus obras. Sí, de hecho, como te he comentado antes con María de Aragón, las mujeres de su vida aparecían en sus obras siempre con seudónimo, pero muchas de sus obras beben de su vida personal. Es un autor que proyecta... Bueno, me estoy adelantando al punto de hablar de su obra, pero no pasa nada. Es un autor que proyecta muchísimo su vida personal y sus relaciones en su propia obra. Si analizas sus obras y las comparas con su vida, siempre vas a encontrar referencias muy directas. Bueno, pues no nos saltemos el capítulo de mujeres e hijos. Vale. Cuando volvió de estar en el ejército, empezó una relación con Elena Osorio, que era hija de un empresario teatral al que Lope le escribía comedias a cambio de tener esa relación con su hija. Pero, sin embargo, esta mujer pues encontró un hombre que le convenía más y acabó contrayendo matrimonio con él. Y Lope se quedó súper despechado, se dedicó a esparcir panfletos insultantes sobre ella y sobre su familia. De hecho, lo que decíamos de que influye en sus obras, una de sus obras más famosas, que es La Dorotea, que para que la gente me entienda es parecida a La Celestina, tiene una temática similar, está inspirada precisamente en la rabia que tenía por Elena y su familia, los Osorio. O sea, que se nutría de su vida personal directamente para escribir sus obras. Muchísimo, muchísimo. O sea, tú miras sus obras y son, proyecciones de su vida personal. Puedes conocer más por ellas, ¿no? Sí, le puedes conocer sobre todo la forma de pensar. Hablar hoy de Lope de Vega viene porque estuve viendo la obra del Perro del Hortelano. Sí. Y es que después, analizando su biografía, me quedé como... ¿Cabrito? Sí, te estás contando tu historia. Bueno, tu historia idealizada, lo que te hubiera gustado que a ti te hubiera pasado. El Perro del Hortelano, de 1618, casi nada, o sea que ya estaba contando ahí su vida.
Luego cuento un poquito más del perro del hortelano y por qué digo que él se proyecta tanto en su obra. Vale, vale. El caso, por difamar tanto a esta familia y a esta mujer, no olvidemos que él era el hijo de un bordador y esta familia era una familia importante, así que lógicamente acabó en la cárcel de Segovia. Y estuvo ahí unos días. Antiguamente la cárcel no era esta en la que estabas varios años, ni de por vida para curarte, simplemente era un proceso hasta que decidían tu condena. Entonces estuvo unos días y salió, como un aviso. Vale. ¿Qué pasa? Que al salir siguió insistiendo en criticar a esta familia. Le quedó tocado, ¿eh? Sí, es que él era muy listo para los estudios y todo eso, pero para las relaciones personales le faltaba un poquito de mano izquierda. Le afectaba demasiado, creo yo. Así que bueno, acabó con una condena de exilio de 8 años del Reino de Castilla. Vaya. Pero vamos, que no nos preocupemos mucho por Lope, que enseguida se buscó una nueva amante, una valenciana llamada Isabel de Alderete, a la que, pues como la familia también era mucho más rica que él, a la que secuestró con consentimiento para yacer en secreto y que la familia se viera en la obligación de aceptar el matrimonio. Claro, esa era otra cosa de una época ya muy pasada, y era eso, que si te fugabas y yacías, pues ya no tenías más remedio que continuar, ¿no?, en pareja. Claro, así que bueno, a la familia no le hacía mucha gracia a Lope, pero a ver, la hija pues ya no tenía esa virginidad que tanto gustaba en la época. Así que se te quedó. Fíjate, hablando de distintos escritores, la de cosas que luego sabemos en cuanto a la antigüedad, a cómo era antes. Claro, del mundo. Y de sus obras. Fíjate, el tema de la mujer. Si habías yacido con un hombre, pues ya está. Ya no valías para otro, madre mía. A ver, en este caso a la niña, porque era menor de edad cuando todo esto pasó, así que me voy a llamar la niña consentía, o sea, a la niña le gustaba el muchacho, por eso digo que el secuestro fue consentido. Ya. Lo que pasa que, claro, el hombre tenía una labia, ella era una niña, entonces, pues a ver, creo que todas en su situación se habían dejado engatusar. Vale, lo tenemos en Valencia entonces, ¿no? Lo tenemos en Valencia, pero por muy poquito tiempo, porque precisamente por esto la familia dice, vale, sí, te vas a casar con ella, pero queremos lejos. Así que vuelve a alistarse en la Armada. No se sabe si con la intención de que le rebajaran la condena del exilio o presionado por la familia de su nueva mujer a cambio de perdonarle el rapto y el matrimonio con esta joven. Así que Lope se mete en la Gran Armada, la Invencible, que se conoce también. Todos sabemos cómo acabó esa historia frente a las costas de los ingleses, con una armada gigante, con muchísimos barcos, reducida a una 10ª parte. Y Lope pues regresó vivo casi de milagro, porque el porcentaje de personas que volvieron fue muy bajito. Bueno, afortunadamente volvió Lope de Vega para poder luego hablar de todas sus obras, claro. Afortunadamente para los lectores. Claro. Para las mujeres que estaban en España. Bueno, ¿seguimos hablando de mujeres e hijos? Sí, estoy mezclando bien mujeres e hijos. Tú ya me avisas, cuando acabe este capítulo. Bueno, estoy mencionando solo las más importantes, porque como mencioné a todas las mujeres e hijos, no por acabamos, eso. Estoy mencionando solo las que afectaron directamente a su vida. Entonces, al volver de la guerra contra los ingleses, se asentó en Valencia con su mujer, hasta que pudo volver a Toledo. No pudo volver a Madrid porque tenía una orden de alejamiento de la corte madrileña por lo que había pasado con la antigua novia. Sí. Así que se mudó todo lo cerquita que le permitía la ley, a Toledo. Y después, cuando ya por fin pudo entrar a Madrid, tuvo un añito de paz en Madrid hasta que otra vez fue apresado por la ley por amancebarse con una actriz. Y tuvo que volver a Toledo, donde viviría a la vez con la mujer y con la amante. ¿Qué me dices? Y ojo, que no es que viviera con ella, se tenía esos dos hogares, el de la mujer y el del amante, pero durante bastantes años Lope se dividió entre vivir con una, vivir con otra y otro número indeterminado de amantes con las que iba compartiendo casa, tiempo. O sea, podemos decir que las mujeres tenían custodia compartida con él. Sí, pero no entre dos, entre muchas. Madre mía. Pero si ya una mujer agota, ¿cómo se le ocurre? Pues, a saber.
Es que tenía que tener mucha labia este hombre, si no, no me lo explico. Desde luego que sí. También por las imágenes que se conservan de él, hay que decir que para la época era bastante apuesto. Sí. Eso también suma. Te lo iba a decir, porque sí es cierto, hombre, las imágenes que hay pues son las que hay, pero sí es verdad que, bueno, tiene pinta de hombre así apuesto, ¿no? Sí, está guapete. ¿Verdad que sí? Resultón. Si no conoces su vida, Ya. dices, guapo. Luego conoces su vida y ya no te parece tan guapo. Luego ya conoces su vida y dices, por favor, aléjate. El Don Juan, madre mía. Venga, sigue contándonos, Marta. Pues eso, tuvo mucha parte de su vida pues eso, entre sus dos mujeres, sus amantes, muchas de ellas actrices, muchas de ellas mucho más jóvenes que él, pero bueno, y ya siendo bastante mayor, tuvo una muy mala época, la verdad, se le murieron amigos, se le murieron muchos de sus hijos, y ahí ya en medio de una crisis existencial en la que su obra además pasa de ser súper humorística, súper cómica, pues pasa a ser mucho más filosófica, mucho más melancólica. Claro, y es que a su alrededor se estaba muriendo mucha gente, a él le iba bastante mal con la corte, entonces... Claro, y si tenemos en cuenta que él se dejaba llevar mucho por sus vivencias, ¿no?, en sus obras, claro, pues evidentemente no iba bien. Claro, entonces en esa época es cuando por fin se ordenó sacerdote. Vale. O sea, tuvo una crisis vital. A mí nos pasa mucho, la gente que haya tenido la crisis de los 40, pues que no se preocupen, a Lope también le pasó. Sí, pero te compras una moto, te haces el Camino de Santiago ahora, ¿no?, por decir algo, y en este caso se ordenó sacerdote. Sí, se ordenó sacerdote, pero vamos, no pensemos que sus experiencias iban a terminar ahí, que al poquito de hacerse sacerdote se enamoró de una mujer casada de 25 años. Ya dicen que la cabra tira al monte. La cabra tira, este hombre no sale del monte. El caso es que esta mujer la habían casado contra su voluntad, o sea, un matrimonio concertado cuando era muy niña, cuando tenía 13, 14 años, y a los 25 conoció a Lope, y él estuvo escribiendo historias, pues lo típico, ¿no?, que cogía a las mujeres, les cambiaba el nombre y escribía historias sobre ellas. Y él escribía una historia en la que ella se quedaba viuda y entonces se unía con su amante, no sé qué, no sé cuántos, y efectivamente eso es lo que pasó. La mujer se quedó viuda y acabaron conviviendo juntos durante 20 años. Que es un récord para él, ¿eh? ¿Era un poco adivino también o qué? A ver, en esta época se moría más la gente. Sí. Quiero pensar eso, no quiero pensar que él tuviera algo que ver. Vale, que no fue tampoco un gran adivino, no fue un Nostradamus, ¿no? Aunque salió como salió, pero bueno, ahí acertó, ¿eh? Bueno, también te digo, él tiraba muchos así, algunas tenía que salirle bien. También es verdad. Alguna tenía que acertar. Amantes, maridos, pues alguna tenía que salirle bien. Bueno, avísame cuando pasemos ya a su obra, a su extensa obra. Ya casi terminó, aunque he ido colando alguna cosita. Vale. Con esta mujer, que se llamaba Marta, tendrían una hija, Clara, que sería la alegría de su vejez. Ya sabes que estaba, pues eso, en un periodo bastante depresivo, pero con esta niña, pues, recuperaría un poco la alegría, se convertiría en el padre que nunca fue de sus otros miles de hijos. Y ya cuando te pilla en una edad, pues hombre, uno se relaja ya un poquito. Claro, además que se le habían muerto muchos hijos y eso, entonces, pues esta niña, la más joven de toda su camada, se convirtió en el ojito de sus ojos. Pero ¿qué pasa? Que el karma le tenía reservada una buena jugada. A ver. Y es que esta niña, cuando creció un poquito, se fugó con su novio, que además era el protegido del conde duque de Olivares, con quien Lope mantenía una relación muy mala. Uh-huh. Así que lo mismo que había hecho él con otras mujeres, lo hizo su hija y se fugó con su novio. Y supongo que no tuvo más remedio que aceptarlo, ¿o qué? Tampoco le pidió permiso, se fugó y no volvió sobre ella. Pues tienes toda la razón en cuanto a lo del karma. Todo lo que él fue haciendo durante su juventud, pues luego le vino a él con la niña de sus ojos. 9 años más tarde, él se moriría, rechazado por la corte, con muchos hijos muertos. De hecho, solo una de sus hijas legítimas vivió más que él, Marcela. Acabas de decir legítima. Sí, legítima. Eso quiere decir que hay alguno que otro que no. Claro, tuvo muchos hijos a los que él reconoció, ya fueran de esposas o de amantes, los reconoció. Pero luego hay otros muchos hijos que las mujeres dicen que son suyos, pero él nunca los reconoció. Entonces, de sus hijos legítimos solo le sobrevivió Marcela. Madre mía. Luego hubo otros que, bueno,
A saber. Menuda vida la de Lope de Vega, en la que, pues, como bien dices, hay mucho de Lope, de su vida personal reflejado en sus obras. Vamos a hablar un poquito sobre su obra. Venga, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? O sea, lo interesante es su vida, pero... No, lo que has contado a mí me parece, vamos, de cotilleo máximo. Pero bueno, hablemos de Lope de Vega, escritor. Claro, la gente se imagina la historia de la literatura como cosas aburridas, pero una vez te metes te das cuenta de que esto es el sálvame de la época. Totalmente, madre mía. Siglo de oro. Lo que había dado de sí este hombre. Bueno, su obra, como ya hemos dicho antes, es extensísima, o sea, inabarcable en un solo programa y vamos, es enorme. Se cuentan por cientos sus textos dramáticos y comedias y por miles sus poemas. Madre mía. Fue un gran representante del barroco español, pero también fue alguien que se cansó de las normas establecidas del barroco español y gran parte de su importancia vino del hecho de que él renovara el género. Trajo influencias de otros lugares precisamente por sus viajes, siendo militar, trajo influencias, por ejemplo, de Italia, los líos que se crean en sus obras, que parecen sacadas de las telenovelas mexicanas de hoy en día, pues eso viene de la influencia italiana de la época, del embrollo italiano. Entonces, todo eso en España supuso una forma de escribir muy fresquita, muy divertida, muy dinámica. Sus obras se caracterizan por un gran sentido del humor, por muchísima ironía, muchísimas bromas, y de hecho su estilo creó escuela. Y era habitual, de hecho, que se inspirara en su propia vida, o sea que los embrollos pues le eran fáciles de encontrar. Muchísimas de las mujeres que han formado parte de su vida aparecen en sus obras, siempre cambiándoles el nombre, claro, a veces con poemas muy románticos y muy bonitos, y otros con burlas muy crueles, como la Dorotea que hemos mencionado antes, de la mujer esta que no quiso casarse con él y se casó con otro. Bueno, madre mía. Una cosita más. Esto es un guiño que me hace gracia. También se adelantó a Stan Lee, el creador de Marvel, en eso de hacer cameos en sus obras. ¿Qué me dices? Pues era habitual que en sus obras dramáticas apareciera un personaje secundario recurrente, o sea que el mismo personaje aparecía en muchas de sus obras, que no era sino el mismo. Esto es como también Alfred Hitchcock, ¿no? Que aparecía así de vez en cuando en las películas y decían, mira, por ahí está. Claro, pues mira, Stan Lee de Marvel y Hitchcock no inventaron nada, ya lo hacía Lope de Vega. O sea, que copiaron, a Lope de Vega. Se puede decir. Puede ser, Un poquito, a lo mejor. Bueno, su obra extensísima, como bien dices. Yo no sé si hay alguna obra más importante, así a la que quieras destacar. Todos conocemos, Fuente Ovejuna o El perro del hortelano. Sí, de hecho, me he reservado unas cuantas para hacerte las recomendaciones de hoy. ¿Quieres que vayamos con eso? Venga, vamos con recomendaciones. Venga, vamos con la primera. No sé si será una novela épica. Una novela épica, efectivamente. Bueno, Lope escribió 4 novelas largas y algunas cuantas novelas cortas que eran novelas épicas. No triunfó mucho como novelista. De hecho, sus novelas épicas no triunfaron demasiado. Entonces, esta novela épica que voy a recomendar la escribió un año antes de su muerte, cuando ya estaba hasta la gorra de que no aceptaran sus novelas, y entonces hizo una burla a las novelas épicas. Él había escrito sobre la guerra de Troya, sobre un montón sobre el pirata Francis Drake, y nada, no había triunfado nada. Así que se cansó y escribió La Gatomaquia. ¿La qué? La Gatomaquia. La Gatomaquia. Sí, que es un poema épico burlesco que fue publicado pues un año antes de su muerte, en 1634. En esa época ya escribía con seudónimo porque ya sabes que sus relaciones con la corte eran reguleras, así que está firmado por Tomé de Burdillos, que es él. Y esta obra habla de Zapaclilda, una bella felina y amada de Marmaquis, convertida en una parodia de Helena de Troya, que es secuestrada por otro gato que es Misifus. O sea, que lleva la historia al mundo gatuno. Sí, escribe La guerra de Troya en versión gatuna. Madre mía. Muy bien. Bueno, vamos con la clásica. Esa yo creo que la tenemos un poco fácil, ¿eh? La clásica, he visto otras, pero tengo que recomendar Fuente Ovejuna, porque creo que es la obra que más representa o que más conocido ha hecho a Lope de Vega, y creo que la gran mayoría de nosotros la habremos leído en el instituto. ¿Más que El perro del hortelano?
Yo creo que sí, a mí... Bueno, son muy diferentes también, ¿eh? Claro, en el instituto sí me hicieron leer Fuenteovejuna y el perro del hortelano lo he conocido por mi cuenta posteriormente. Y además es que Fuenteovejuna forma parte de nuestra forma de hablar, forma parte de nuestra cultura. O sea, Fuenteovejuna todos a una ya es un meme de nuestra lengua. Sí, a Fuenteovejuna, sí, tienes toda la razón. Telita también lo que pasó, ¿eh? ¿El qué? Que sí, que es una buena historia también. Pero vamos, que mi recomendación de teatro de comedia iba a ser El perro del hortelano, precisamente. Fíjate, por lo que nos cuentas, era muy variada todas sus historias, las que contaba. Una era humor, Fuenteovejuna, comedia. Sí, tiene comedia palaciega, comedia de embrollos, tiene también textos sacros, textos dedicados a Dios. O sea, era un hombre muy versátil. Como buen hombre que se da a las pasiones, pues él sentía muy fuertemente todo lo que le gustaba. Entonces, si en la época en la que le dio por ordenarse sacerdote, pues escribió un montón de cosas de religión y sobre alabanzas de distintos santos. Está, por ejemplo, que es patrón de Madrid, Isidro, tiene una historia sobre Isidro. Entonces, hombre, teniendo en cuenta lo amplia que es toda su... todo el legado que nos ha dejado, que es muy amplio, pues claro, podía escribir de todo, absolutamente. Pues también es verdad, tuvo espacio para probar de todo. Pues escribió una obra épica sobre gatos, que no pudo escribir. Bueno, oye, ¿y de cine? ¿Me traes una recomendación de cine? Sí, esta semana está todo centrado en Lope, así que el cine es, por si alguien quiere conocer un poco de su vida más allá de lo que yo he contado aquí, es una película que se llama Lope, que creo que es de 2010 y estuvo dirigida por Alucha Waddington y protagonizada por Alberto Ammann, un actor, por cierto, guapísimo. Yo te digo que con todo lo que nos has contado de la vida, de quién fue y demás, a mí me ha creado curiosidad por ver la película. Pues te recomiendo que la veas. ¿Sí? Además, súper ameno, te lo cuentan muy entretenido. Habla también de su relación con esas dos mujeres. Y pues para pasar un ratito y aprender un poquito de uno de los grandes autores del barroco español, esta es la tarde. Bueno, adelántame un poquito. Hoy hemos hablado del gran Lope de Vega y adelántame el próximo programa, ¿cómo va a ir? Pues como hoy nos hemos metido un poquito en los clásicos, para el próximo programa quiero volver un poquito al día de hoy. Y quiero hacer una reseña de un libro que leí el verano pasado, que se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul. Vale, ¿me dices de quién? Si lo sé pronunciar, vale. La autora es Cassie Mackiston. Vale, venga. Pues la semana que viene esa reseña de Rojo, Blanco y Sangre Azul. ¿Y nos despedimos con música? Claro, todas las semanas nos despedimos con música. Venga. Hoy he elegido Asuntos Serios, una canción de El puchero del hortelano. ¿Y eso por qué? ¿Por lo del hortelano? Que bueno, esto es lo fácil, ¿eh? Pero ¿por qué? Precisamente he elegido un grupo que ha inspirado su nombre en una obra de Lope de Vega. Pero es que además hoy estoy muy contenta porque yo ya, sabes que he estado últimamente muy estresada con el máster, ya lo acabé, ya me dieron las notas. Fenomenal. He sacado muy buena nota, ya me lo he quitado de encima. Enhorabuena. Muchas gracias. Y me apetecía una canción alegre, fresquita y que contagiara mi buen humor. Pues como nos gusta aquí también la música y todo lo que nos trae, alegre, fresquito y conociendo la vida, en este caso de Lope de Vega, la semana que viene tenemos más historias sobre el mundo de la literatura y con esa reseña para el próximo programa de Rojo, Blanco y Sangre Azul, que nadie se la pierda. Cositas que nos trae siempre Marta González Peláez desde Madrid. Nos despedimos precisamente con El puchero del hortelano, Marta, y con ese Asuntos Serios, que bueno, muy serio tampoco era el hombre, ¿eh? Tengo que decirlo. Ni la canción tampoco. Gracias, Marta, que tengas buena semana. Gracias, Rosa, buen día. Hasta luego. Hasta luego.